Hola, muy buenas a todos, Dios los bendiga mucho. Mi nombre es Nico y esto es un nuevo comienzo Necochea. Bueno, primero que nada quiero que se suscriban, que le den me gusta a la publicación y que dejen un comentario si pueden de qué es lo que les pareció la prédica y cosas que no entienden, que nosotros les disiparemos sus dudas. También en la descripción del video van a tener las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, por si quieren comunicarse con nosotros, un WhatsApp para algún pedido de oración. Nosotros vamos a estar orando y quiero comentarles sobre la prédica que van a oír a continuación. Muy buena prédica, con un estudio, con escudriño mucho de la palabra. La verdad que vale mucho el tiempo para escucharlo, vale mucho la pena y de verdad es muy necesario porque es para gran edificación de nuestras vidas, para sus vidas y para mi vida también. Así que les dejo con el video, espero que les guste y espero que les sirva también de edificación. Dios los bendiga mucho. Salvación que trae sobre sus hijos, son los que le decidimos seguir, como decía la palabra, la canción que terminamos de alabar, ¿verdad? Decidimos seguir a Cristo. Y esa decisión nos trae beneficios inimaginables. Esa decisión trae beneficios que nunca vamos a arrepentirnos. Nunca vamos a arrepentirnos de haber tomado esta decisión. Es la que más nos favorece, no solamente a nosotros, sino también a nuestras familias, hijos, y todo lo que podamos llegar a sembrar luego. La palabra que iba a compartir en esta mañana, entonces, se encuentra en Romanos 8, versículo 31 al 39. Romanos 8, versículo 31 al versículo 39. Y dice el Señor, en realidad nos dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios ese es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Como dije la última vez que leí esto, ya prediqué, ya está predicado, está todo dicho. Con tanta claridad se expresa el apóstol, con tanta claridad nos enseña acá, sin duda, de que el Espíritu Santo está orando en este siervo de Dios, haciendo semejante predicación, ¿verdad? Cuando leemos esta escritura realmente es más que inspiradora.
es mucho más que inspiradora. Creo que tendríamos que dar un salto de victoria, ¿no? Un grito de júbilo, tendríamos que estar gozosos cuando interpretamos la palabra de Dios. Una palabra llena de esperanza, una palabra de salvación, que no podemos dejar pasar como una lectura más, sino que darle la importancia del significado que conlleva esto que leímos. Una palabra que nos invita a reflexionar las verdades que nos enseña nuestro Señor Jesús, las verdades del Señor. Nos invita a reflexionar para entender el significado de tener a Jesús de nuestro lado, de lo que Él hizo en esa cruz, que nos va mostrando, como la vamos desarrollando, la bendición que tenemos sobre nuestra vida. ¿Cómo nos puede ayudar? ¿Cómo nos puede ayudar esta palabra? Y empieza haciendo una serie de preguntas, ¿verdad? Cuando leemos, dice, ¿y qué pues diremos a esto? A esto, así, el apóstol acá está enseñándonos qué diremos a esto, a muchas cosas que nos viene enseñando en los versículos anteriores, ¿no? Que fuimos muertos al pecado, las cosas, el trabajo que el Espíritu Santo hizo en la vida de cada persona que creyó, el trabajo que Dios hace por intermedio de la fe que vamos poniendo. Y aquí pasan varios mensajes, aquí pasan varias promesas que son más que esperanzadoras, porque si leemos unos versículos atrás, que no quiero, hice un resumen porque si no nos vamos a extender mucho. Primeramente el Señor dice que nos llama, luego dice que nos predestinó, luego que nos justificó y después que nos glorificó. Ante esas verdades, ahí viene la pregunta de Pablo. ¿Qué diremos a esto? A todas las cosas que su palabra viene haciendo en cada uno de los que entendemos el mensaje, que aprendemos ese mensaje. Así que, ¿cómo no entender, verdad, esta pregunta que a su vez trae su respuesta a todo lo que el apóstol mencionó anteriormente? Así que es una pregunta que no podemos dejar pasar por alto, ya que ¿cómo podríamos responder ante todo lo que Dios hizo? ¿Cómo podemos responder a la persona de Cristo? Como decía recién, pastora, ¿verdad? Estábamos en una vida equivocada, tan errante, en una vida tan despilfarrada, mal llevada. ¿Cómo podemos responder ante la gracia de Dios? Que a través de su gracia podemos conseguir el perdón. Porque tenemos que recordar que fuimos muertos espiritualmente. Fuimos enemigos de Dios por causa del pecado que abundaba en nuestra vida diaria y cotidiana con toda normalidad. Así que entendiendo que fuimos enemigos de Dios por nuestro pecado, entendiendo que pisoteamos la ley de Dios,
que fuimos burladores. ¿Qué podemos decir a esto? A las cosas que Dios hizo en ese cambio radical que tenemos en nuestra vida. ¿Qué diremos a esto? Y miren cómo sigue, ¿no? El apóstol dándonos, si Dios es por nosotros, ahí viene la segunda pregunta. ¿Quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nuestra? ¿Quién puede estar en contra nuestra? Muchas veces repetimos esa frase, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y es como que nos envalentonamos, ¿verdad? Es como que tomamos un poquito de fuerza, es como que decimos, bueno, Dios está conmigo, pero muchas veces eso es una palabra como suelta, como una palabra más que repetimos, que podemos llegar a repetir y no le dimos el valor de esa palabra, de que si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar en contra nuestra? Cuando entendemos en nuestra imaginación, es chica, ¿verdad? A comparación, para entender estas cosas. Pero pongamos nuestra imaginación más grande, pongamos nuestra imaginación más iluminada, para entender quién está al cuidado nuestro, quién es el que está bajo tu protección, quién es el que está por encima tuyo, cuidándote, guiándote, iluminándote, como decimos cuando andábamos en lugares de oscuridad, Dios nos iluminó. Cuando tomamos la dimensión de quién puede estar en contra nuestra, si Dios está con nosotros. Esa segunda pregunta nos tenemos que hacer y entender para entender quién está a favor. El que maneja nuestra vida, el que maneja el universo, el Dios creador, un Dios que tiene control tanto físico como espiritual. Y si ese Dios que creó, que controla este mundo físico y también nuestro mundo espiritual, está al cuidado de nosotros, ¿cómo podemos a veces temer? ¿Cómo podemos dudar de su cuidado? ¿De quién está acompañándonos en el proceso? Y podemos decir, bueno, tenemos enemigos, por supuesto. ¿Quién estará en contra nuestra? Sabemos que tenemos también nuestros enemigos, ¿verdad? Y podemos llevar, por ejemplo, 3 ejemplos que son muy claros, que ya lo había explicado la otra vez. El primer enemigo que podemos tener, lógicamente, me pueden decir Satanás, ¿verdad? Él es nuestro enemigo, es el enemigo de Dios. De eso no tenemos ninguna duda, ¿verdad? Amén. Otro enemigo que podemos tener, el mundo, ¿verdad? ¿Por qué el mundo? Porque por él somos tentados todo el tiempo. En el mundo tendremos tentaciones. En un mundo caído, en un mundo donde relucen las luces, esas luces que nos engañan, en un mundo de codicia, de maldad, en un mundo donde queremos sacar ventajas para obtener cosas, generalmente de modo ilícito, ¿no? En un mundo contaminado, en un mundo que quiere atraerte y arrastrarte. ¿Vieron que dice después como ovejas al matadero? Así nos quiere llevar el mundo. Y en ese mundo que vivimos, que tanto queríamos, que tan cómodos nos sentíamos,
dentro de ese mundo, donde no imaginábamos que había otro mundo, que había otra vida, que había otro lugar. Porque cuando nos convertimos nos apartamos, ¿verdad?, de ese mundo. Así que también vemos que tenemos como primer enemigo a Satanás. Como segundo enemigo podemos decir al mundo, porque el mundo va a buscar que tropecemos, que caigamos. Va a buscar que caigamos de vuelta en esas tentaciones. Así que tenemos una tercera posibilidad de que podamos caer. Y esta sería la carne. Por algo decimos que la carne es débil. Por algo decimos que la carne nos puede llevar a caer. El mundo nos pone la tentación, el mundo nos ofrece, nos muestra, se exhibe y la carne accede. Nosotros podemos ceder en esa tentación. Todo lo que el mundo nos ofrece, la carne generalmente lo desea. Porque vivimos muchos años de esa manera. Lo veo, lo quiero, lo tomo. Y muchas veces forzadamente. Generalmente cosas que después nos va a traer una mala consecuencia. ¿Por qué el mundo está tan desordenado? ¿Por qué el mundo está tan oscuro? ¿Por qué el mundo está tan desviado? ¿Por qué vemos tanta maldad? Precisamente por este motivo. Porque el mundo ofrece cosas que muchas veces no podemos llegar a tomar. Y recurren a hacer cosas ilegales, mal hechas, mala vida. Y de esa manera caemos. Y después nos cuesta salir. Muchos, por conseguir autos, motos, roban, asaltan, estafan, adulteran, mienten para conseguir ingresos. Y no estoy hablando solamente de plata, puede ser una mujer, un hombre. Puede ser cualquier cosa que el mundo ve, un reloj, puede ser, no sé, la casa, el auto, todo lo que el mundo exhibe y que vemos y queremos. Y nos esforzamos tanto por hacerlo, sin importar el precio que vamos a pagar. Es normal sacar ventaja. Es normal a veces tomar indebidamente. Es normal mentir. Es normal pisar al que está arriba o al que está abajo para sacar provecho. Así que entendemos que también la carne es parte de nuestra propia carne, es parte de este enemigo que muchas veces es el que nos lleva a caer, en realidad, que es la carne, sin duda. Así que teniendo en cuenta que tenemos 3 enemigos que trabajan permanentemente para que nosotros caigamos. Satanás, dije, el mundo y la carne. Ahora, para todo esto tenemos una respuesta. Dios nos da respuesta para todo. Dios nos extiende su mano para todo problema. Cuando vemos y mencionamos a Satanás, teniendo en claro que nuestro Señor es Salvador, teniendo en claro que la palabra de Dios tiene poder, podemos decir, Satanás no va a tener la influencia que muchos a veces creen que puede tener, porque ya Cristo lo despojó. Cristo despojó a Satanás, lo despojó de nuestra vida cuando nosotros confesamos ser sus hijos, cuando confesamos que Él es nuestro Señor y Salvador, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces ahí Cristo intercede
y despojó a Satanás, por lo tanto Él no va a tener soberanía ya, la soberanía sobre nosotros. Así que Cristo lo venció. Podemos decir el mundo. Bueno, el Señor Jesús, ¿qué dijo? Yo he vencido al mundo. El Señor Jesús dijo, yo he vencido al mundo, por lo tanto que si estamos con Cristo, sabemos que podemos vencer el mundo porque Él está con nosotros, ¿no? Como dice, ¿quién estará en contra nuestra? En tercer lugar, podemos decir la carne. Como dijimos, es la carne. Sin embargo, el Señor Jesús, nuestro Cristo, también venció la carne en la cruz. Venció la carne en la cruz, en la muerte y en la resurrección. Él venció la carne. Él venció la carne y nos dejó para que tengamos esa consideración sobre ese trabajo de redención que hizo. Así que ver la cruz, verlo a Cristo en la cruz, verlo muerto y verlo resucitado es justamente como Él también venció la carne, venció las tentaciones. Él no cayó, Él nos dejó un camino muy marcado para que entendamos que estando con Él, nuestra carne precisamente no va a entrar en esas tentaciones. Por lo tanto, somos fortalecidos en Cristo. Así que esas son cosas que tenemos a nuestro favor y que muchas veces las desconocemos y no las tenemos en cuenta. Así que esos tres enemigos que mencioné, que todo el mundo conoce y entendemos que trata y atenta contra nuestras vidas, ya están vencidos. Amén. Están vencidos. Y no podemos dudar, ¿sí? Porque vuelvo a decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No podemos tener duda. No podemos tener duda. No tenemos nada que temer. Dicho directamente, nosotros ganamos. Nosotros ganamos si tenemos en cuenta todas estas cosas. Miren, Dios invirtió la Trinidad a favor nuestro. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Tenemos ese poder creador de lo inimaginable de nuestro lado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pensemos lo que tenemos con nosotros y que muchas veces no lo aprovechamos, lo desaprovechamos, como dijo recién la pastora con una chica que decidió seguir al psicólogo. O sea, está rechazando la Trinidad, está rechazando el poder más grande que puede un hombre imaginar, que no podemos imaginar siquiera. Y muchas veces nosotros no lo tenemos en cuenta. Muchas veces también nosotros, así todo, siendo creyentes, muchas veces nos olvidamos. Así que, como dije recién, si nosotros ganamos al final de todo esto, si nosotros conseguimos la Trinidad a favor nuestro, ¿no? Así como le dijo la psicóloga a esta mujer, lo importante que es, ¿no? Vos sos importante. Sin embargo, Dios hace estas cosas, y no porque seamos importantes, no porque nosotros lo merezcamos, no porque tengamos que ser tenidos más en cuenta, no porque valgo mucho,
Dios pone la Trinidad a favor nuestro por una razón, por su amor. Porque Él ama a sus hijos. Él ama a sus hijos. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, y un Padre perfecto en amor y gloria es el que nos cuida, el que nos ama, el que nos abraza. Ese Dios, cuando extiende su mano en el momento que podemos caer y cuando nosotros pedimos, Él nos agarra con su mano. Una vez que Dios nos agarra, Él no nos va a soltar. Él no nos va a soltar. No es que nosotros nos agarramos de Él, sino que Él nos agarra. No es que nosotros tomamos a Dios y bueno, y vamos haciendo fuerza nosotros con nuestra fuerza. No, es la mano de Dios a nuestro favor. Él nos toma, nos abraza y no nos podemos escapar de su amor, ¿no es cierto? Una vez que nos agarró, no nos va a soltar y nosotros tenemos que decir: gloria a Dios, gracias Señor, gracias porque estás con nosotros, gracias porque tú me agarras, tu brazo de poder, tu mano está con nosotros. Tenemos que, ante esa verdad, tenemos que estar relajados. Ante esa verdad, tenemos que estar agradecidos y confiados. Tenemos que ejercitar nuestra fe también. Tenemos que creer lo que leemos. Tenemos que creer lo que Dios nos promete. No podemos dejar tan livianamente las promesas de Dios. Así que bueno, vamos avanzando con las preguntas que el apóstol va mencionando. La tercera pregunta dice: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios, que entrega a su propio Hijo, entregó a su Hijo, y eso es algo que no también es tan importante, ¿verdad? Lo entregó por todos nosotros. Dice que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Miren, cuánto nos ama Dios. Que Él nos entregó lo mejor. Lo mejor que tiene Dios, que es a su Hijo. Él lo entregó. Lo entregó a nosotros para salvación. Por lo tanto, ya lo tenemos todo. Cuando Dios toma la decisión de entregarnos a su Hijo, listo, ya está, ¿no? Como dijo el Señor, consumado es, todo lo tenemos, porque en Él lo tenemos todo. Tenemos todas las cosas. ¿Cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Con quién? Con Él, con Cristo, con Jesús. No podemos dejar de sorprendernos por el amor de Dios. Uno no entrega a su hijo porque sí. Nadie va a entregar a su hijo. Cualquier padre, madre sería incapaz de entregar a su hijo, y si lo entrega, bueno, seguramente es porque está mal de la cabeza, ¿verdad? O sería una persona que simplemente no conoce nada de Dios, que no tiene el amor de Dios, que no tiene la consideración, nada de lo que estamos hablando. ¿Y de qué manera lo entregó Dios? ¿No? ¿De qué manera lo entregó? Para que sea maltratado, para que sea crucificado, para que se burlen de Él, para que lo lastimen.
para que sufra. Dios entregó a su Hijo para que le hagan todo eso. Nosotros a nuestros hijos nunca permitiremos entregarlo para que lo maltraten, para que lo insulten, para que lo azoten. ¿Verdad? ¿Quién haría eso? ¿Me van siguiendo? ¿No traeríamos nosotros a nuestros hijos para que sea verdugueado? ¿Entregaríamos nosotros a nuestros hijos para que sea maltratado? Creo que nadie lo haría. Aún la mente más perversa entregaría a su hijo para ser maltratado, burlado, castigado, muerto. Sin embargo, Dios lo entregó para que pase todas esas cosas. Para salvar ¿qué? Hombres que no lo reconocen. Para salvar a personas que lo niegan, como lo negamos nosotros, ¿no es cierto? Como tanto tiempo lo negamos, tanto tiempo no creímos, tanto tiempo vivimos apartados de esa verdad. Ahora, si tenemos a un Dios que entregó a su Hijo para nuestra salvación, si tenemos a Dios que nos ama de tal manera, que entregó lo mejor, muchas veces nosotros decaemos y empezamos a pensar cosas que realmente no podemos ponerla en esta balanza. Muchas veces le decimos: Dios, ¿no me escuchás? ¿Por qué, Dios, no me escuchás? ¿Por qué, Dios, no me bendecís? ¿Por qué, Dios, no me cuidaste? ¿Por qué, Dios, no es cierto? Y lo acusamos a Dios. ¿Por qué me diste esto? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? Todo el tiempo hemos tratado hacia Dios, maltratado de esa manera, ¿no? Pensamos que no nos ama. Pensamos que somos ignorados. Pensamos que no nos escucha. Pensamos que no nos tiene en cuenta. Señor, todavía me faltan cosas y no me las das porque no me escuchaste, ¿verdad? Muchas veces pensamos en eso, ¿no? Y decimos: ¿cómo podemos pensar eso de Dios? ¿Cómo podemos pensar que Él no nos escucha? Que Él no nos habla. Si decimos que entregó lo mejor, que entregó a su Hijo, ¿sí? Que también tenemos todas las cosas con Él. Nos da todas las cosas. Pero sin embargo, a veces sentimos que Él no nos escucha. No puede ser. No, es imposible. El Señor nos escucha. El Señor no solamente nos escucha, el Señor nos ama. El Señor nos cuida. El Señor nos bendice. No podemos mantener esas mentiras en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Dejar de decir tanto Dios no y Dios sí. Dios me bendice, Dios me escucha, Dios me habla, Dios me guía. Porque entregó lo mejor. Porque entregó a su Hijo. Y con Él todas las cosas. No podemos sentirnos nosotros solos. No podemos sentirnos solos.
cuando el que se sintió verdaderamente solo fue Cristo en la cruz. Él sí estuvo solo. Él sí, como decimos, se la bancó, se la tuvo que bancar sola. Él estuvo en la cruz. Él estuvo ahí clavado, colgado. Y padeció esas 3 horas de oscuridad, de tinieblas. Él estuvo solo. Dios lo dejó solo a Cristo por nuestro pecado. Dios lo dejó solo a su Hijo cuando su Hijo empezó a cargar con los pecados nuestros. ¿Recuerdan, Padre, por qué me abandonaste? Él estuvo solo. O sea que todo lo que a veces pensamos de Dios, que no nos escucha, que no nos ve, que no nos tiene en cuenta, no es nada al lado de lo que pasó Jesús. No existe esto. No existe tal cosa. Porque el que quedó solito con todos los pecados fue Cristo. Así que, ¿cuánto valor tenemos que darle a las promesas del Señor? ¿Cuánto valor tenemos que darle a su amor? Que de tal manera Él amó que entregó a su Hijo. ¿Qué diseño perfecto armó Dios para que tengamos en cuenta su amor a nosotros, a sus hijos, a sus hijos? Las cosas van tomando sentido, ¿verdad? Cuando entendemos la dimensión del trabajo de Cristo, cuando entendemos el plan de Dios, y que de no ser por este plan realmente, ¿qué esperanza tendríamos? ¿Cuál sería tu esperanza si este plan el Señor no lo hubiese ejecutado, no lo hubiese hecho? No te sientas más solo, nunca más te sientas solo. No nos podemos comparar con la soledad que pasó nuestro Salvador, que pasó nuestro Señor. Saquemos esa idea de que estamos solos. Ya todas las necesidades nuestras ya las cubrió nuestro Señor. Cuarta pregunta. En el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Esto lo expliqué también de una manera convencional, llamémosle, pensando que estamos en una corte. Pensemos en una corte. En una corte, ¿qué hay? Supuestamente hay un acusado, ¿verdad? Sí. Hay un acusado. Un acusador. El acusador es el fiscal. Y hay un juez que determina, ¿verdad? De eso no tenemos duda, ¿sí? ¿Y qué dice acá? Dios es el que justifica. Dios nos justifica. Así que vamos a ver lo siguiente y verlo de esta manera. ¿Quién decimos que es el acusador? Satanás, ¿no? El diablo. En una corte celestial, ¿sí? O sea, en una corte terrenal tenemos el acusado, el fiscal, que es el que acusa, y el juez, el que marca la sentencia. ¿Sí? Entonces, supongamos que estemos nosotros en su lugar. ¿Quién va a acusarnos? El Satanás sería, ¿verdad? Sí. Pero Satanás no nos puede acusar. ¿Por qué? Porque esta es una corte celestial. ¿Me explico?
¿Cómo el diablo puede estar en una corte celestial? ¿Cómo el diablo puede estar en el cielo acusándonos? No nos puede acusar, ¿verdad? Dios. Ahora vamos. Pero esto vamos a buscarlo con la palabra para entender perfectamente por qué Satanás no nos puede acusar y por qué no es todas las cosas como a veces nosotros las imaginamos, sino como Dios las establece. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. ¿Por qué no podemos ser acusados por Satanás? ¿Y quién es el que tenemos a favor nuestro? Casi al final de la Biblia, Primera de Juan 2:1, antes de Apocalipsis. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1? Hijitos míos, escuchemos atentamente esto. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en el versículo 2, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Quién es nuestro abogado? Jesús. Cristo. Abogado defensor tenemos. Por lo tanto, ya tenemos un abogado. Satanás no nos puede acusar porque él no puede entrar al reino de Dios. Nunca. Jamás. Y esta es una corte donde Jesús va a estar en esa corte. Jesús va a ser el juez, ¿verdad? En segundo lugar, sabemos que, bueno, al ser una corte celestial, Satanás no puede estar. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos a Cristo como nuestro fiscal. ¿Sí? A pesar de que nosotros podemos seguir pecando, ¿no es cierto? Porque dice, si pecaras, abogado tenemos. Nuestra naturaleza es caída. Por lo tanto, podemos seguir probablemente tropezando, cayendo, pecando. Pero sabemos que tenemos un abogado defensor. Por supuesto que con esto no decimos, bueno, pequen, total tenés abogado. Por supuesto que todo tiene un paso, un proceso. Nos tenemos que arrepentir de nuestro pecado porque la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, entendemos que nuestra naturaleza caída nos juega en contra, pero el arrepentimiento nos favorece. A través del arrepentimiento Dios nos perdona, ¿verdad? Es el primer requisito. Así que en este proceso que estamos, recordemos que es una corte celestial, seguimos. Quinta pregunta. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, dice en el 34. Así que esta quinta pregunta dice, el apóstol pregunta, ¿quién es el que nos va a condenar? ¿Quién nos va a condenar? En este caso, en esta corte celestial, está el acusado, somos nosotros, está el abogado, que vimos que es Cristo, está el fiscal, que es Cristo, porque intercede por nosotros. Faltaría el juez, ¿verdad? ¿Se va entendiendo? Sí. Ahora, si entendemos entonces quién es quien nos condena, el juez, ¿verdad? Si el acusado soy yo, pero el fiscal está a nuestro favor.
¿Y quién es el juez? Dios. Ahí, cerquita. Vamos a verla en Juan 5:22. Léeme Juan 5:22. Sí, sí, sí. Que lo tenga, va. Porque al Padre, amén, perdón. Amén, dale. Sí, hijo, dale. Porque al Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién es entonces el juez? Si el Padre nadie acusa. El Hijo. ¿Nos vamos entendiendo entonces? Tenemos un abogado defensor, que es Cristo. Tenemos un fiscal, que es Cristo. ¿Quién es el juez? Porque Dios no juzga a nadie. ¿Quién es? El Hijo. ¿Quién es? Cristo. O sea que, en esta corte celestial, tanto el que nos cuida, el que nos acusa y el que determina quién da la condena, ¿quién es? Cristo. No hay otro. No hay otro. Está Cristo, está el Señor. Lo dice la palabra. ¿Sí? Volvemos al principio entonces. Dios mío, qué cosa, es impresionante, ¿no? No hay, por lo tanto, si estamos en la corte celestial siendo sus hijos, no hay acusación, no hay condenación, no hay sentencia, está todo a nuestro favor. O sea, otra vez vuelvo, la Trinidad está invertida a favor nuestro. Volvemos al principio, al inicio, miren qué dice en el 8. Romanos 8, versículo 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estamos libres, estamos libres. No hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Somos salvos en esta corte celestial. Tenemos al Padre, tenemos al abogado, tenemos al fiscal, tenemos al juez de nuestro lado. ¿Cómo podemos dudar de nuestra salvación? ¿Cómo podemos dudar de con quién vamos a estar el día que estemos en esa corte celestial? Recuerden, Satanás ya está afuera, está desechado, él no puede estar en ninguna corte celestial, él no tiene derecho, él no puede entrar. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si eso no nos da ánimo, ¿qué nos va a dar más ánimo? Miren, es tremendo, ¿no? Así que bueno, vimos todo lo que Dios, todo lo que el Señor Jesús viene haciendo, ¿no es cierto?, en nuestras vidas, todas las consecuencias de seguirlo. Y ahora vamos a ver la pregunta número 6, que va a hablar de otra cosa, porque va a hablar del amor de Cristo. En el versículo 35, perdón. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La sexta pregunta. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Así que está mencionando varios aspectos que muchas veces, experimentamos estas cosas. A veces pasamos por tribulación. ¿Quién no pasó por alguna tribulación? ¿Quién no pasó por una tribulación? Siempre pasamos por tribulaciones en algún momento de nuestra vida. Angustia, bueno, todos hemos también vivido o vivimos momentos de angustia.
persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. O sea que a veces pasamos por estas experiencias y experimentamos estas ciertas inseguridades propias, porque nos sentimos a veces inseguros de la protección de Dios. Ahora, con otra pregunta, Pablo responde esta pregunta. Por causa de ti somos todo el tiempo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores. Así que menciono ciertas cosas, ¿verdad? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada. Cosas que dije recién podemos llegar a pasar, que nos pueden suceder. Ahora, pensemos en lo siguiente. Tribulación, que decimos, cualquiera puede pasar una tribulación, un momento de confusión, un momento difícil, un momento complicado de nuestra vida. Esa tribulación puede ser tan fuerte, tan grande, tan importante, que permita que te separes de Dios. Puede haber una tribulación tan grande que digas, bueno, yo no aguanto más esta guerra, me alejo de Dios. Prefiero estar tranquilo en el bar, o prefiero volver a la droga, o prefiero volver a la borrachería, o prefiero... ¿Nos podemos separar del amor de Dios? Yo creo que no. También considero que no. ¿Cómo nos podemos separar, ¿no es cierto?, del amor de Dios? No podemos perder la fe por una tribulación. Ahora, ¿es por nuestra causa? ¿Por nuestra causa es que podemos perder el amor de Dios? No es por nuestra causa, sino por Dios mismo, por causa de Dios. En 2 Corintios, capítulo 1, Segunda de Corintios, capítulo 1. Uy, ¿dónde está? Miren, en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. ¿Sí? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que, si estamos ante una tribulación, ¿qué dice la palabra? Sí. Que nosotros recibimos misericordia y recibimos consolación. Recibimos consuelo en todas nuestras tribulaciones. O sea que, por más que grande que sea la tribulación, si somos convertidos, si somos hijos de Dios, si consideramos que es nuestro Señor, nuestro Salvador, y tenemos la fe puesta en Él, dice que vamos a recibir toda consolación, todo consuelo. Ya no me tengo que preocupar, porque vamos a recibir consuelo.
aunque nos cueste entender, porque tenemos una vida tan natural todavía. Pero Dios nos da todo consuelo, dice su palabra. No solamente que vamos a recibir consuelo, sino que también vamos a poder consolar a otros. Miren el poder de Dios. Miren el consuelo de Dios, cuán grande puede ser. Que a pesar de que yo esté tribulado, esté en lucha, Dios nos da esa capacidad de que también poder consolar a otros. ¿Cómo nos cuida Dios? ¿Cómo nos ama? Porque somos consolados por Él. Dios mío. Así que no nos podemos sentir solos, ¿verdad? Para nada. También habla de angustia. Angustia. Rapidito, el Salmo 50:15. Salmo 50:15, vamos a ver ahí para los momentos de angustia, ¿qué dice la palabra del Señor? Salmo 50:15. Miren qué dice. Invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. ¿Sí? Entonces, si estamos en momentos de angustia, ¿no es conveniente nombrar el nombre del Señor Jesús? Decir, Señor, sacame esta angustia. Señor, te entrego esta angustia. Señor, hoy te entrego esta angustia, esto que me está angustiando. No lo puedo soportar yo, pero tú me vas a librar, ¿sí? Y no solamente que nosotros vamos a recibir el consuelo de Dios en el momento de la angustia, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él nos va a librar. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Honrarlo. Recibimos esa caricia de Dios en la angustia, pero nosotros tenemos que honrar a nuestro Rey. Tenemos que honrar a nuestro Señor. ¿Se va entendiendo todo? ¿Vamos bien? Esto es impresionante, ¿no es cierto? Hambre. ¿Cómo nos va a separar el hambre, ¿no es cierto?, del amor de Dios? Si nosotros seguimos a nuestro Señor Jesús, tanto en la abundancia como en la escasez. O no vinimos a la iglesia a veces caminando porque no teníamos para el boleto, o no pusimos muchas veces en un acto de fe mis últimos 100 pesos para que Dios se encargue después de prosperarme. O no vinimos entendiendo a la iglesia, entendiendo de que va a haber un milagro en mi vida y Dios va a sanar, o va a curar, o va a obrar. Hambre, escasez. Siempre seguimos a Cristo, ¿verdad? Por más que sea rico, que sea pobre, que sea clase media, yo voy a amar a Dios, voy a amar a Cristo. Eso no cambia. Hambre. Al Señor Jesús también pasó hambre, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando estuvo en el desierto y fue probado y Él fue tentado? Así que, ¿qué nos puede apartar del amor de Dios? Hambre. Desnudez. Pregunta, ¿no? ¿Desnudez? ¿Nos puede apartar el amor de Dios la desnudez? En Cristo tenemos nuevas vestiduras. El Señor nos provee nuevas vestiduras. Cuando nosotros cambiamos nuestra vida, nos convertimos en sus hijos, nuevas vestiduras tenemos. Porque las vestiduras viejas, que son las que representan el pecado, son cambiadas por nuevas vestiduras. ¿Qué problemas podemos tener? Eso lo dejamos por lado. Peligro. Segunda de Corintios, lo que pasó, miren lo que pasó el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 11, 26 y 27. Para ver lo que es el peligro. Miren lo que pasó.
el apóstol Pablo. Perdón, vamos a ver el 25. 24 también. Vamos a ver el 24. Mire, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, o sea, de sus propios ciudadanos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en frío y en desnudez. Miren cuántas cosas pasó el apóstol, ¿no es cierto? Es impresionante lo que pasó este siervo de Dios. Esperemos que nosotros no pasemos por tantas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Pero acá vemos un hombre que pasó por peligro y no se apartó del amor de Dios. Es más, el Espíritu Santo le dijo: bástate en mi gracia. Que la gracia de Dios sea suficiente para que te haga tolerar todo este tipo de persecuciones, este tipo de cosas que nos puede pasar. Así que estemos en paz y gocemos de la paz en los momentos difíciles, si es que llega a suceder algún día. Así que por causa de ti somos muertos todo el tiempo, dice en el 36, somos contados como ovejas al matadero. Así somos llevados por el mundo, ¿verdad? Nos quiere ver así el enemigo, nos quiere llevar como ovejas, arrastrados al matadero, a la muerte, ¿verdad? Ante todas estas cosas, dice en el 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que somos más que vencedores. Esa palabra que usan mucho para evangelizar, o esa palabra que usan mucho para predicar, que dicen que somos más que vencedores, pero miren todas las cosas que tienen que transcurrir un creyente. Miren todas las cosas que a veces tenemos que pasar, entender, para decir: yo soy más que vencedor. Pasé todo esto, pasé esta prueba y esta prueba y esta prueba y esta otra, y ahora sí puedo decir: somos más que vencedores. Y ahora sí, realmente veo y que me siento amado por el medio de aquel que nos amó. Estamos bajo la protección de nuestro Señor, el que nos da todas las cosas, el que entregó a su Hijo. Seguimos recordando eso, ¿no? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Todos estos ejemplos que pone el apóstol, ¿verdad? Ni la